Bueno, entonces vamos a empezar. Primero la voy a presentar. Guadalupe Antelo es residente de segundo año de clínica, que los clínicos rotan por la unidad coronaria, y ella vio a esta paciente y además hizo un ateneo de esta paciente el año pasado. Entonces le invité hoy a que nos cuente el caso. Y además le invité al doctor Thierer porque sabe mucho de muchas cosas y también conoce a la paciente. Así que esperemos que podamos sacar algunas cosas para discutir. Bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Guadalupe Antelo y vengo a presentarles hoy una paciente de 85 años, de sexo femenino, que como antecedentes presentaba hipertensión arterial, era monorrena congénita con una enfermedad renal crónica que manejaba una creatinina habitual aproximadamente de 1,6, con un clearance de 30 miligramos por litro por minuto, un cáncer de mama izquierdo en el 2002 y en el derecho en el 2005, que hizo cirugía y radioterapia en ambas oportunidades. Una anemia ferropénica diagnosticada en el 2000 en tratamiento con hierro endovenoso, y además usaba algo de eritropoyetina por los trastornos crónicos dados por la falla renal. Un TAVI realizado en marzo del 2016 que se realizó por disnea sintomática, por lo cual se decide la cirugía. Una enfermedad vascular periférica con dolor, con limitación a la movilización, manifestada con úlceras en miembros inferiores, y un evento de una infección urinaria 3 meses previos a la internación que requirió que suspendiera sus diuréticos. En su estatus funcional, la paciente se encontraba acompañada por un cuidador en el domicilio, tenía limitación en la marcha por dolor en los miembros y con deambulación únicamente intradomiciliaria y una disnea clase funcional 3. Como medicación no habitual, utilizaba amiodarona, clopidogrel, omeprazol, buflomedil y eritropoyetina. Y la suspensión, como ya dijimos, de los diuréticos. En realidad no lo sabemos. Ella no se seguía en nuestro centro, se hizo el TAVI un año antes de esta internación en nuestro centro, y después la sigue un médico que ahora vas a ver, la manda de nuevo, pero no la seguíamos nosotros. Entiendo que podría haber tenido un episodio de FA en el posoperatorio del TAVI y que nosotros la hayamos mandado de alta con eso, y nunca nadie ni la anticoaguló ni se lo sacó. Una Accurate, pero es una de las... No, ¿sabes qué? Sí hay muchas. La verdad que si me preguntas ahora, sí, no sé cuál de los proveedores es, pero... ¿Tiene alguna particularidad? Está acoplada en un stent, es bastante parecida a la Corval, digamos más o menos el mismo diseño de autoexpandible, a contrariedad de la Edwards, digamos que está expandida por un balón, y bueno, tiene ese mismo sistema stent largo con la válvula implantada en medio del stent, y claro, con perfil alto, cosa que está, o sea, que necesita una buena distancia de coronarias, etcétera, con buen acoplamiento en pacientes con bajo score de calcio, digamos. Bueno, el motivo por el cual consulta es que ella ingresa programado para hacerse una angiografía de miembros inferiores porque tenía 3 úlceras arteriales en miembro inferior derecho y una úlcera venosa en el izquierdo con un fondo fibrinoso, y cuando ingresa para hacerse el procedimiento la encuentran con intolerancia al decúbito, por lo cual, y disnea, bueno, clase funcional 4, por lo cual se decide internarla en la unidad coronaria. Al ingreso a la unidad se encontraba hipertensa, con 170/90 la presión arterial, a 62 latidos por minuto, pulso regular, 24 de respiraciones por minuto, saturada 95% con oxígeno suplementario a bajo flujo, y regular perfusión distal con pulsos distales disminuidos, con temperatura relleno capilar conservado, infugitación yugular 3/3 y una disnea clase funcional 4 con ortopnea y rales crepitantes hasta campo medio. Este es el electrocardiograma de ingreso. Es un electro en ritmo sinusal que, bueno, la frecuencia no es alta, llama la atención, y tiene
un QRS que está ensanchado sin terminar de ser un bloqueo completo de rama izquierda, tiene una mala progresión de R en la cara anterior y tiene una S igualmente ahí en B6. Y el eje parece estar igualmente, es medio indeterminado, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Y a propósito del tema que estamos hablando, las S profundas de B1, B2, B3, B4, cada vez más profunda, como simulando hipertrofia ventricular derecha. Esto es lo que esperaría. Incluso digo, post implante percutáneo, por ahí uno espera el bloqueo de rama izquierda del implante percutáneo, por eso preguntaba el tema de la válvula. No sé cuán profunda queda la válvula en el tracto, pero acostumbrados a ver Coreval siempre que cuando queda con rama izquierda, queda con una rama izquierda muy característica, no esto que está un poco más mellado, que veo esa R toda empastada en B6, o sea, que no aparece nunca la R de la rama izquierda en las izquierdas, ¿no? Sigamos. Bueno, se le hizo en laboratorio el ingreso que presentaba como datos positivos, anemia que ya habíamos charlado previamente, una creatinina de 1.7, un ProBNP de 7.251, una troponina T de 39 y un sodio de 134, no mucho más que eso. Esta es la radiografía del ingreso. Es bastante evidente que parece líquido, ¿no? Por lo menos parece una placa característica de una señora con insuficiencia cardíaca que tiene disnea en clase funcional 4, no se puede acostar y está con rales. Sí. Decidimos hacer un ecocardiograma. En él vemos un ventrículo izquierdo con diámetros cavitarios conservados, una fracción de eyección del 70%, signos indirectos de aumento de la presión de fin de diástole del VI, una aurícula izquierda dilatada, la prótesis que impresionaba norma funcionante con sus gradientes habituales, sin insuficiencia aórtica, sin signos de calcificación central, una moderada dilatación de cavidades derechas con deterioro leve de la función sistólica del BD, insuficiencia tricuspida que permitía medir hipertensión pulmonar severa al momento de 70%, 70 milímetros de mercurio, perdón. Una vena cava dilatada sin variación respiratoria. El eco lo tuvimos casi, o sea, entró la paciente y tuvimos el eco, no fue algo así como programado, pero la vimos así de una, con el eco. Y yo les quería preguntar, porque cuando uno la ve, dice, listo, le voy a poner diuréticos, vasodilatadores, está hipertensa. ¿Cuál piensan que es el diagnóstico que tiene la señora? Si el eco les llama algo la atención o si hubieran hecho alguna otra cosa, además de ponerlo. No, lamentablemente es del año pasado y no las tenemos. Sí. Ponle de nuevo el eco. Estoy leyendo lo que dice. Y no parece así a priori que la causa sea la insuficiencia, o sea, está en insuficiencia cardíaca izquierda en este momento, la placa, el examen físico, no hay duda. Tiene 70 de sistólica en la pulmonar, obviamente tiene una hipertensión pulmonar severa. Uno lo primero que piensa es que esto sea secundario a falla izquierda. La función del ventrículo izquierdo, groseramente, salvo que estuviera haciendo un evento coronario que no terminaba de parecer por el electro, si bien tenés algo que parece un bloqueo de rama izquierda y te lo dificulta un poco, no tenés un trastorno de motilidad, no tenés mala función, no parece venir por ahí. Tenemos que empezar a investigar causas de hipertensión pulmonar, que con Jorge Tiller atrás no me voy ni a meter. No, pero yo decía, porque la recibí yo, y yo pensé, esta señora tiene insuficiencia cardíaca izquierda. Y después veo ese eco y la verdad que dije, a ver, tenía una estenosis aórtica severa que llegó a hacerse el TAVI el año pasado y tiene hipertrofia y seguramente tiene falla izquierda. Y después dije,
y además tuvo radioterapia izquierda 2 veces, con lo cual podría tener disfunción diastólica más importante de lo que creemos. Y entonces dije, no me importa que tenga 70 de pulmonar y que tenga el BD un poco dilatado. La verdad que para mí esto es izquierdo y eso fue lo que pensé inicialmente. Quería saber si alguien quiere agregar algo por los 70 de pulmonar que tiene o... Bueno, sin duda tiene hipertensión pulmonar. El eco está mostrando la presión sistólica en la pulmonar, que es lo que puede hacer. Creo que obviamente le pondría diurético, vasodilatadores, pero a mí me ayuda muchísimo saber cuánto es precapilar y cuánto es postcapilar en esos 70 de la presión pulmonar. Y ahí el Swan-Ganz no tiene reemplazante. Esto es lo que quiero hacer, es ver a los chicos que hacen terapia intensiva y que no quieren poner más Swan-Ganz, que para hablar de hipertensión pulmonar, si sacás el Swan-Ganz y medir realmente si es pre o postcapilar o es mixta, es clave el Swan-Ganz. En ese aspecto el Swan-Ganz no ha podido ser reemplazado. Y no es para ponerle diurético, sino que es para establecer dónde la puede ubicar. Obviamente tiene algo izquierdo, pero quiero saber cuánto es precapilar y postcapilar. Y después una cosa que les quería contar, que cuando estuvimos en Londres, en el Congreso Europeo, vimos un póster de que los pacientes que tenían falla renal, si estaban cerca de la diálisis con clearance menos de 50, casi el 40% tenían hipertensión pulmonar, por tener falla renal. No les quiero explicar todo el póster porque si no vamos a sacar el Ateneo, pero les aviso que la falla renal predice también hipertensión pulmonar. Y por el otro lado acá hay una valvulopatía izquierda, que si a lo mejor cuando colocaron la endoprótesis ya tenía hipertensión pulmonar, pero la forma de estudiarlo ahora de cero es poner un Swan-Ganz. Yo concuerdo con lo que dijo Jorge en el último, con todo, pero con lo último, o sea, lo que querría ver es que traiga a la señora el eco de antes de ponerse su TAVI, digamos, porque eso es clave, digo. Si es una señora que se puso su TAVI en un estadio 4, o sea, con ya falla ventricular derecha e hipertensión pulmonar, bueno, uno sabe que esa falla ventricular derecha y la hipertensión pulmonar, por más que sea por la valvulopatía aórtica, no va a mejorar definitivamente por ponerse un TAVI, que les va muy mal a eso, ¿no? Eso es el análisis de Martin Leon del partner. Entonces eso me gustaría ver. Ahora, cuando uno mira esto, sí, yo tengo la misma sensación que vos, que me parece que no es tanto izquierdo. La E' tampoco le dio así por las nubes, que uno hubiese esperado más por las nubes, no describen una insuficiencia mitral, que uno dice, bueno, a lo mejor la TAVI quedó con insuficiencia mitral y eso es lo que tiene que ver, entonces pensaría en que algo más le está pasando. No sé si mi primera aproximación sería ponerle un Swan-Ganz a esta señora, por ahí me gustaría saber más qué tiene ahí en el pulmón dando vueltas, entonces creo que si clínicamente tiene insuficiencia cardíaca, el primer tratamiento es balance negativo, digamos con diuréticos, y cuando la señora se pueda poner en decúbito le haría una tomografía. Si lo que tiene, que puede tener una embolia pulmonar, por eso pensé que Jorge iba a decir embolia pulmonar, la verdad es que clínicamente no parece una embolia pulmonar la forma de presentación, o sea, porque está izquierda, ¿no? O sea, tiene rales, eso dijiste, ¿no? O sea, tiene rales, claramente. O sea, entonces puede ser que si tiene hipertensión pulmonar sea una tromboembólica crónica. Entonces no me preocuparía por ir ya a buscar la embolia pulmonar, haría balance negativo y cuando la señora pudiera hacerse una tomo, le haría una tomografía. Y si le pudieras hacer una tomografía con contraste, se la haría con contraste. Te contesto una cosa rápido porque todos quisimos saber cuál era la presión pulmonar previa y fuimos a buscar la epicrisis que teníamos y no la nombraba, entonces asumimos que no tenía hipertensión pulmonar previa. Unos comentarios con respecto a la disfunción diastólica. Esta paciente, según las guías, tiene los puntos para cumplir disfunción diastólica, tendría una regurgitación tricuspida más de 2,5 metros, aurícula izquierda dilatada, una E' aumentada, como dijo Juan Pablo, no tiene una insuficiencia mitral que pueda sobreestimar la velocidad de la onda E, pero en principio eso lo tiene hipertensión pulmonar y también estaba hipertensa, ¿no?, cuando llegó la paciente, con lo cual todo esto faltaría el flujo de la vena pulmonar, si uno quería hacer un dato más de disfunción diastólica, pero todo concuerda de acuerdo a las guías de disfunción diastólica con presiones llenado incrementadas. Bueno, seguimos. Bueno, finalmente le realizamos balance negativo y nitroglicerina endovenoso y la paciente inicialmente tiene una leve mejoría clínica con una evolución tórpida.
disminuyen los edema's periféricos, pero permanece la disnea y progresa con su realización de su enfermedad renal crónica y 3 episodios sincopales. ¿Sincopa estando en la cama, sí? Sí. Estando acostada. ¿Y el monitoreo no muestra nada? No la vimos o sea, repasando el monitoreo, hasta ahí, sí, digamos, le baja la presión y sincopa. Tiene... No. Muy buena pregunta. No, lo único que le pasaba es que se hipotensaba. Se hipotensa y sincopa estando en la cama. Entonces, no, digamos, eso, hizo balance negativo, estaba acostado, se le fueron los edemas de las piernas, seguía con la misma cantidad de disnea, desaturando, peor la función renal, y decíamos, bueno, ¿le falta diuréticos o le pasa otra cosa? Leve. Dilatado, pero leve. Sí. Cuando se produce el presíncope o el síncope, ¿estaba monitorizada o...? ¿Y no hubo eventos de trastorno de conducción o...? Hipotensión, no hizo ningún trastorno de conducción. Bueno, y nosotros también nos hicimos algunas preguntas como ustedes. ¿Por qué la paciente responde parcialmente al tratamiento? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales deberíamos plantearnos? ¿Y qué otros métodos diagnósticos utilizaríamos para justificarlos? Un poco, ya se habló, no sé si quieren comentar algo más acá. Una falla ventricular derecha que fue desprecargada, ¿no? O sea, eso es lo que me haría pensar. O sea, le dimos diuréticos, los desprecargamos y la señora con mal derecho y 70 de pulmonar sincopa por falla derecha. ¿Y no te sigue haciendo ruido que tenga muchos rales, una placa que no ha cambiado? Y a esta altura del partido, siguiendo la línea diagnóstica que venimos hasta ahora, sí, coincide en este momento con Pablo, y ahí ya esos rales y esa insuficiencia izquierda, probablemente diastólica, yo ahí sí me planteo con mucha más fuerza ponerle un SWAN, medir parámetros hemodinámicos, medir parámetros de saturación venosa, no vaya a ser que además de puede tener una disfunción derecha y ser un distrés de otra causa. La verdad que no sé si me va a hacer diagnóstico, obviamente no me lo va a hacer el SWAN, pero me va a permitir mejor manejarla, ¿no? No es lo mismo tener una capilar de 10 que una capilar de 20 con una paciente así. No es lo mismo esta paciente de sincope y tengo una capilar de muy baja o alta, ¿no? La verdad que me va a servir mucho para el manejo, el SWAN. Sí, claro. O sea, la pregunta es si yo tengo una paciente donde una de las hipótesis diagnósticas es embolia pulmonar. O sea, ¿puedo poner un SWAN antes de ver si tiene un trombo en la pulmonar que sea peligroso por el SWAN? ¿Se entiende la pregunta? Sí, en realidad si lo sospechas. Algunos que no tienen trombofragmentación podrían fragmentar el trombo con el SWAN-GAN. No habría problema. Hay gente que ha pasado hasta trombolíticos por el SWAN-GAN. Yo no le tengo ese miedo. Sí me da que el estudio de la hipertensión pulmonar empieza con la medición gold estándar, que es el SWAN-GAN. Es decir, para pedir la presión pulmonar media, el gold estándar es el SWAN-GAN. ¿Pero el riesgo de embolia no te preocupa? No. Bueno, Jorge, ¿querés agregar algo? Ya conoce el caso. No hubiera pensado que me contraindicaba la aplicación. De hecho, las hipertensiones pulmonares, para hacer el diagnóstico muchas veces le pones un SWAN para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero eso lo ves en un eco. ¿Cómo? Lo ves en un eco habitualmente. No, pues no ver. ¿Estamos cabalgando la pulmonar? No, es verdad. Cabalgando en la pulmonar no lo ves en el eco, lo ves en el... Pero... No es un trombo la forma de ver los trombos cabalgando es con un transesofágico. El transesofágico ve la salida de las pulmonares perfectamente. Yo los he visto con el transesofágico.
¿Alguien pensaría ante la paciente no está evolucionando bien? Tenemos dudas diagnósticas, ahora vamos a ver cómo sigue, pero ante la posibilidad, en una paciente con falla renal, con evolución tórpida, que está el diagnóstico diferencial de tromboembolismo de pulmón, ¿alguien pensó en hacer otro método diagnóstico que me pueda acercar como un centello y ante la posibilidad de alta probabilidad de TEP arrancar con anticoagulación o iniciar un tratamiento por lo menos semi-empírico buscando todas las causas mientras yo sigo viendo qué le pasa? No, lo que plantea Juan está bien, pero en realidad cuando vos te considerás el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón tenés que hacer los métodos complementarios inmediatos para descartarlo o diagnosticarlo. Si el SWAN creo que viene por otro lado, no tanto pensando en un TEP. Si vos pensás que esto puede llegar a ser un TEP, tenés que ir a la angiografía o a la tomografía primero y después charlar, antes que ponerle un SWAN. El SWAN venía dado por la falta de respuesta o no respuesta adecuada, pero se supone que por lo menos una vez descartado el TEP, aunque lo que dice Jorge también, bueno, correcto, no sabía la duda esa. Bueno. Le repetimos el ecocardiograma Doppler. No, todo es tan fácil. Quiero decirles que los 3 síncopes no fueron hasta ese momento. En ese momento fue un síncope y que habíamos visto que había deteriorado, digamos, y habíamos tomado una decisión, pero le hicimos un eco. Exacto. Bueno, nuevamente las cámaras derechas dilatadas, la FEI conservada, con movimiento normal del septum interventricular. La prótesis aórtica continuaba bien, una presión sistólica de la arteria pulmonar de 98, una diastólica de 20 y una leve derrame pericárdico. Perdón, acá no lo pusiste me parece pero le habíamos hecho también un Doppler de miembros inferiores y no tenía TBP. Bueno, finalmente le colocamos el Swan-Ganz, en el cual, bueno, están los valores bien también. ahí, más o menos. Bueno, yo no leo desde acá, pero... No, bueno, más o menos tenía 86 de sistólica pulmonar con una media pulmonar de 49. Eso es lo que se ve allá arriba. Tiene 60 de media, casi 100 de sistólica la paciente en ese momento. Abajo se ve la wedge, que más o menos era entre 19 y 22, le medíamos, de wedge, y la aurícula derecha de 15. No sé si llegan a ver ahí arriba, pero índice cardíaco tenía de 3,3, de 2,2, 3,1 de gasto, resistencias sistémicas de 1100 y vasculares pulmonares de 638. Y ahora quería preguntarles qué piensan con este SWAN. ¿Qué hacemos ahora? No está ventilada. No recuerdo, pero tenía oxígeno suplementario porque nunca se lo pudimos sacar. Lo respiratorio, por más que le hicimos balance negativo, no mejoró nunca. No se le fueron los rales, no mejoró, digamos. No es que ella parecía claramente cuando vos apenas la veías y antes de hacerle el eco, parecía una señora viejita con una insuficiencia cardíaca izquierda, diastólica, hipertensa, todo eso. Y la verdad que al tratamiento empeoró la presión pulmonar y todo, pero el oxígeno suplementario no se lo sacamos nunca y no estaba ventilada en este momento, estaba con dificultad respiratoria. Insisto en qué piensan del SWAN ahora, o de la paciente ahora que tiene esa capilar. Mira, creo que estaba baja, pero como ves ahí no estaba calibrado todavía cuando... No, un comentario que en el eco no lo vimos, pero que podría explicar todo esto, es que tenga una estenosis mitral asociada, ¿no? Que muchas veces hay cambios esclerodegenerativos en la válvula aórtica y coexisten en la válvula mitral, pero bueno, deberíamos haber visto algo en el eco. ¿Alguien más? La pregunta es, ¿por qué tiene hipertensión pulmonar la señora? ¿Es, digamos, secundaria cardiopatía izquierda o tiene alguna otra cosa? ¿La tenemos que seguir descartando otras cosas o no? Digamos,
tiene una media pulmonar de 49 y una wedge entre 19 y 22. Ahí hay un salto, ¿no? Bueno, estrictamente tu wedge es alta, entonces uno estrictamente podría decir que sigue siendo izquierda. De todas maneras, me parece que hay una desproporción entre los valores de presión pulmonar y tu wedge, entonces me parece que más allá de que la wedge está alta, yo no pensaría en que esto es izquierdo, seguiría pensando en que algo más le está pasando a la señora y iría a ver el pulmón como todo, digamos, mostrar la tomografía. Y más que una desproporción entre los valores que sí hay entre los valores de wedge y de presión pulmonar, hay una desproporción entre el eco, entre lo que uno ve en el eco y los parámetros que son. Yo, digamos, claro, por eso, digamos, el eco es bastante santo, las cámaras izquierdas. ¿No? El BI, digamos, está bastante bien. Yo creo que tenés que descartarlo pulmonar, sí o sí, porque... No, hay algo de la paciente en cuanto a la función renal. O sea, tiene función renal, es una paciente que le vamos a meter un catéter en la pulmonar y probablemente querramos terminar el diagnóstico ahí. Viendo el segundo eco, como a mí me parece que la fila derecha nos está acercando mucho más a un tromboembolismo de pulmón, si un catéter de Swan-Ganz colocado en una sala de hemodinamia nos podría haber dado capaz un poco más de datos con menor cantidad de contraste que administrar una tomografía, y tal vez en esa misma instancia en un paciente con una inestabilidad hemodinámica como la que tiene nos podría haber brindado una terapéutica inmediata, digamos, ahí, no sé. ¿No necesitas como 100 mililitros para contrastar unas pulmonares en un angio? Para realizar el diagnóstico total, sí, pero si es un tromboembolismo de pulmón tan grande, con menos de 50 mililitros en un buen equipo de hemodinamia podemos tener un diagnóstico, que es más o menos lo mismo que le dan en la tomografía. Y además, sí, consciente alcanza como para hacer todo. Carlos, ¿querías comentar algo? Jorge, vos en tu experiencia de tromboembolismo de pulmón, él ya tiene 70 de pulmonar. No es lo mismo que esto sea agudo o crónico, no lo sabemos. 86. Que un paciente te levante 86 de presión en la arteria pulmonar aguda, ¿no? ¿No te debería generar disfunción del ventrículo derecho o solamente la dilatación alcanza para explicarlo? Si es agudo, jamás puede tener esa presión pulmonar. No se la banca el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se banca hasta 40, 50 sistólica en la pulmonar, y si no, es crónico. Lo que sí puede pasar es que sobre algo crónico se hace reagudizado un nuevo TEP, pero evidentemente tiene mucho más de crónico que de agudo. De manera que, y acá se está sumando algo que desatura. Es decir, si uno está pensando en enfermedad tromboembólica crónica, está bien que uno piense en TEP crónico, porque ahora tiene hipoxemia. Es decir, uno podría juntar las dos cosas, y lo que se está imponiendo ahora es realizar una tomografía, una angiotomografía para ver dos cosas, el parénquima y la parte arterial. Si no haría una hemodinamia, respeto a lo que dice Nacho, porque la hemodinamia no creo que resuelva lo crónico. Lo crónico, si está la hemodinamia, es los casos que hacen los japoneses, que dilatan las arterias pulmonares con angioplastia con balón, que lo van haciendo de a poco, pero ahora lo que se impone es una angiotomografía para ver vasos arteriales pulmonares y parénquima, en todo caso el mosaico, que es característico del TEP crónico. Alguien la hubiera anticoagulado ahora ya, esperando, digamos. ¿Hay alguna razón por la cual no anticoagularla ahora? Hasta esperar a ver qué pasa, o hasta descartar el TEP, por lo que dicen. Yo la anticoagularía con heparina sódica, hasta ver qué puedo hacer, porque por lo menos me voy a ocupar de los nuevos trombos, los que tienen color rojo, los que tienen color amarillo, de los TEP crónicos de mucho tiempo. No les vas a hacer nada, pero por lo menos tratás lo agudo, porque pareciera que tiene más presión pulmonar ahora
que cuando se hizo el primer eco, ¿no? Una cosa es que nosotros queríamos preservar el riñón porque la señora estaba orinando cada vez menos. Ya tenía, ella cuando entró tenía 30 de clearance y tenía casi 3 de creatinina a esta altura, la señora. Con lo cual, digamos, más allá de que, digamos, estoy de acuerdo con vos con el comentario, me parece totalmente, con ella para nosotros era monorrena y tenía 30 de clearance al ingreso y ya lo había empeorado, ya estaba en falla renal. Bueno. No digo, si uno tiene por ahí uno podría complementar entre la información que te puede dar un centello BQ y la información que te puede dar una tomografía sin contraste, si uno quisiera evitar el contraste. Bueno, eso porque ahí tuvimos otro síncope. Este fue uno de los 3 síncopes que justo estábamos ahí, le sacamos una foto para que vieran por qué sincopaba la señora, como dijo Juan. Tenía más presión en las cavidades derechas que las izquierdas y probablemente hacía bajo gasto porque empujaba las cavidades derechas a las izquierdas. No. Fue buenísimo, ¿eh? Además estaba acostada, estaba quieta y la enfermera entraba a la habitación y la señora sincopó y me llamaron y sacamos la foto, ¿no? Fue así. Antes de que la señora se recuperara, lo único que importaba era la foto. Bueno, nosotros nos hacíamos las mismas preguntas que se hacían ustedes, que para dónde íbamos con esto que hemos encontrado en el Swan-Ganz. Así que quisimos descartar TEP. Inicialmente, tratando de cuidar el riñón, pedimos un dímero D cualitativo que fue negativo, un centellograma pulmonar por ventilación que tenía baja probabilidad de tromboembolismo y una tomografía de tórax con contraste que sin contraste, sin contraste finalmente, que lo que mostraba era derrame pleural bilateral, cardiomegalia con derrame pericárdico, un tronco de la arteria pulmonar de 33 milímetros, vidrio esmenilado y un patrón de atenuación en mosaico. ¿Algún comentario? Porque no vemos la imagen, pero la imagen tomográfica es una... No. Pero digo, ¿la imagen tomográfica es de fibrosis pulmonar o es una...? Parecía el patrón en mosaico de alguien que podría tener agua o algo muy inespecífico intersticial sin fibrosis. No parecía una intersticiopatía pulmonar o una patología pulmonar crónica. ¿Y no había adenopatías? No. Quiero decir que acá el doctor Thierer insistía en que tenía una causa muy importante de hipertensión pulmonar y yo estaba con que tenía 22 de Wedge. Que obviamente el doctor Thierer siempre tiene la razón con estas cosas. Pero no importa, digamos, a esta altura ya le estábamos descartando todo, pero... Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo la tratamos? La señora estaba cada vez peor, ¿eh? Eso está clarísimo. Así como vieron el síncope, o sea, 3 síncopes, la función renal empeorando, la señora no orinaba, el pulmón estaba lleno de agua, no le podíamos sacar líquido, el ventrículo derecho fallaba claramente, por más que en algún momento tuviera 2,2 de índice, la señora hacía bajo gasto y estaba en bajo gasto claramente, congestiva, por donde uno la mire. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el próximo diagnóstico a descartar y qué tratamiento le hacemos? ¿Juan? No, yo o sea, digo, como causas frecuentes de la señora, porque pensar que la señora tiene una hipertensión pulmonar primaria a los 80 años, pasando un TAB y qué sé yo, me parece que sería mi última de mi lista. Es interesante igual que lo digas, porque hay que claro. pensarlo. Después tiene esto y me voy a mi casa. Pero, entonces, yo creo que, o sea, descartamos que era lo más... O sea, no tiene patología respiratoria que justifique, ¿no? ¿Entiendo? No tiene. O sea, no es una señora, es un EPOC que uno dice justifica que tiene esa hipertensión pulmonar. No tiene enfermedad tromboembólica crónica. No, me parece que lo izquierdo no justifica lo que le pasa. Entonces, por orden de frecuencia, creo que insistiría y ya que tenemos un SWAN, insistiría en hacer
una toma de muestras de sangre para ver saturación y ver si no hay resalto simétrico y pensar en que hace un shunt. Eso sí lo buscaría. Es bueno, no lo hicimos. Ahí cuando el centellograma es de baja probabilidad, obviamente termina el algoritmo de búsqueda de tromboembolismo de pulmón crónico, y en todas las guías dicen buscar otra causa y ya no meterse más en la parte, porque el punto ahora es que el paciente tiene, es decir, no está descompensado, está con buena presión, de hecho no tiene inotrópico el paciente, ¿no? Inotrópicos, inodilatadores no se han puesto. Sí, bueno, ya a esa altura ahora te va a decir cómo bueno. tratado, pero ya a esa altura, digamos, un poco la idea era que ustedes dijeran qué hubieran hecho, cómo lo hubieran tratado. Bueno, y lo otro que yo alguna vez... El diagnóstico va en paralelo con todo lo que teníamos que hacer, porque la señora estaba empeorando. Claro. Lo que yo veo es que no le pueden sacar el oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que yo noto. Aparte del BD dilatado, el bajo gasto, todo eso. Y a veces lo que yo he visto es pasaje de burbuja de cavidades derecha a la izquierda. Y eso lo puede hacer con un eco transesofágico con pasaje de burbuja, a ver si pasan antes del tercer latido. Porque eso explicaría el shunt intracardíaco. Y que tranquilamente lo puede tener este paciente como una causa más de hipoxemia, pero que podés trabajar. ¿Alguien más? No, digo, porque me llama la atención esto de la tomografía, parece una tomografía bastante inocente, ¿así es? Oye, la gente de imágenes, que me apoyarían ellos a ver qué les parece que tiene la señora, dicen, no, es agua, es agua. Crónico la señora. Claramente no tiene un proceso crónico que le dé hipoxemia crónica que la pueda llevar a tener hipertensión pulmonar. ¿Ok? Vos podés tener hipertensión pulmonar si querés cuando tenés un TEP, pero no tiene nada crónico, no es EPOC, no tiene una fibrosis pulmonar, la señora no tiene hipoxemia crónica conocida en la casa, o previo a esto, o no tiene una tomografía que te haga pensar que la señora tiene hipoxemia crónica por la tomografía. ¿Sí? O sea, nosotros descartamos que tuviera una patología pulmonar crónica, creo que inclusive lo hablamos con los neumonólogos en ese momento, que nos dijeron, esto no tiene una patología pulmonar crónica. ¿Podría? Sí. No, que le quería recordar que cuando se hizo el centellograma, el trabajo del centellograma, el PAIO-PET-1, eran pacientes más estables, y cuando vos lo lees, yo lo leí hace 20 años, cuando vos lo lees finamente, la baja probabilidad de tromboembolismo de pulmón, cuando le hicieron angiografía, 7% tenían tromboembolismo de pulmón. Pero acá yo quiero no meterme en el TEP crónico, pero le aviso que el centellograma cada tanto se equivoca. Sí. Yo les quiero decir que a esta altura, por un lado, digamos, empezamos a disparar para ver qué tenía. Obviamente no sabíamos cuál era la causa de hipertensión pulmonar, pero queríamos entender cuál era la causa de hipertensión pulmonar. Entonces empezamos a pedirle todo el panel reumatológico y llamamos a los reumatólogos y la volvimos a revisar a la señora y, digamos, la vimos un poquito más desde el punto de vista clínico, que no es tanto desde el punto de vista cardiológico. Yo les quiero recordar que la señora tenía úlceras en miembros inferiores. Nunca se llegó a hacer la angiografía, pero ella tenía úlceras crónicas en miembros inferiores. Y entonces la fue a revisar la doctora. ¿Qué le encontró cuando la revisó? Al examen físico tenía puffy fingers, telangiectasias y boca restrictiva de pájaro, y en el laboratorio tenía un antricentrómero positivo y un antiesclero 70 negativo. Eso lo supimos mucho después, ¿no? Por supuesto. La señora era una... La señora no respiraba, estaba en esta posición. Era una viejecilla, ¿entendés? No, bueno, pero no era una señora que tenía evidente, una esclerodermia evidente, tenía las cosas más básicas de una esclerodermia. Los dedos, puffy hands, digamos, son las manitos apenas hinchadas, o sea, no es tan fácil. Y después las telangiectasias, que cuando las fuimos a ver dijimos, puta, está llena de telangiectasias. Viste que las viejitas están todas manchadas. La verdad es que cuando las vas a revisar y les mirás la piel,
la tocás a ver si está bien profundidad. A mí se me repasó, creo que se nos pasó a todos hasta que nos fuimos a buscarlo. Bueno, así que creímos en ese momento que tenía una hipertensión pulmonar secundaria a esclerosis cutánea limitada. Así que en paralelo a esto último que veníamos contando como tratamiento, hizo dobutamina, dopamina y más furosemida, sildenafil 50 miligramos cada 8 horas y levosimendan. La señora no mejoró con nada de todo esto. En ese momento ya nos empezamos a plantear los otros tratamientos, primero ventilarla, y la señora, digamos, se limitó en ese momento, pero, digamos, ventilarla y óxido nítrico inhalado quizás hubieran sido los pasos a seguir, y quizás una asistencia circulatoria si es un puente a algo más. No, claramente. Yo quería un poco traerlo también para discutir, digamos, qué otras cosas uno, digamos, cuál es el límite, digamos, o también qué otras cosas uno puede hacer. Jorge. No, importante no, yo, bueno, que diga las conclusiones. No, es que eran más para charlar entre todos las conclusiones. Digamos... ¿Y qué pasó? Insuficiencia respiratoria, claro, se murió. Y no se ventila. A nosotros, esta paciente nos resultó muy interesante en una serie de sentidos. Varias cosas. Algunas. Primero, que las clasificaciones son clasificaciones. Entonces, tu paciente o está en el grupo 1, o está en el grupo 2, o está en el grupo 3, o está en el grupo 4. Y la verdad que acá tenés una paciente que parte de todo esto puede haber sido un TEP en algún momento, tenía falla diastólica, claramente tenía falla diastólica. ¿Cómo conocemos a la señora? Como una señora con una estenosis aórtica severa, a la que hace un año se le ha puesto un TAVI, y donde la tradición oral, porque era tradición oral, decía que no tenía hipertensión pulmonar. Por eso me parece que es un dato a tener en cuenta para entender cómo fuimos pensando las cosas. Se nos dijo inicialmente que esta señora se había puesto el TAVI el año anterior, no aparecía el informe del eco, pero la versión oral era no tenía hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que explica que una señora que hace un año no tenía hipertensión pulmonar ahora se te interne con una insuficiencia cardíaca, 70 en la pulmonar? Y es cierto que 70 en la pulmonar parece mucho, pero nos parecía que lo primero era, bueno, tratémosle la insuficiencia cardíaca y veamos qué presión pulmonar tiene cuando esté seca. Cuando el tratamiento fracasa, y vos ves que de 70 sube a 90, y que cuando hace un episodio sincopal tiene 110 en la pulmonar, es difícil pensar que no esté embolizando. ¿No? Quiero decir, entonces, la tipa parecía ser una hipertensión pulmonar del grupo 2, porque era secundaria a su falla diastólica, pero aparecía el componente tromboembólico, o sea que también podía ser 3. Y terminamos diciendo que tiene una esclerodermia, o sea que ahora la tenemos que poner en el 1. Entonces, a mí me parece, nos parece interesante en el sentido de que nosotros queremos siempre simplificar y poner al paciente en un estante, en un cajón, compartimientos estancos. Y lo cierto es que la biología para mí no entiende de clasificaciones, y que todo esto que hacemos es absolutamente artificial, y que los mecanismos involucrados muchas veces coexisten, y es difícil decir si una paciente es 1, a lo mejor existe la hipertensión pulmonar 1, 2, 3, o la del grupo 2-3, o la del grupo 1-2, o la del grupo 1-4. Tenía imagen en vidrio esmerilado, y a veces se dice que la enfermedad veno-oclusiva pulmonar que se ve en la esclerodermia puede cursar con... Y una cosa muy interesante es que la tradición oral a veces te engaña, porque finalmente terminó apareciendo un ecocardiograma que se le había hecho cuando se puso el TAVI, y donde ya tenía 70 en la pulmonar. Si de entrada nosotros hubiéramos sabido que la tipa tenía 70 en la pulmonar, a lo mejor lo hubiéramos interpretado diferente. Pero nosotros estábamos trabajando con una paciente que aparentemente había hecho un cuadro, había subido agudamente la presión pulmonar. Otra cosa interesante es lo que tiene que ver con el interrogatorio. Dijimos, bueno, porque aparte de todo esto que se mostró, que se le encontró, se le preguntó a la paciente, ¿usted tiene esclerodermia? Sí, yo tengo esclerodermia hace 20 años, con lo cual nos hubiéramos ahorrado este Ateneo. Pero lo que quiero transmitir simplemente es que, bueno, fíjate cómo
Uno cree que trabaja con un paciente y está trabajando con otro paciente. Uno cree que está trabajando con una viejita que no tenía hipertensión pulmonar, que no tenía nada y donde lo que había era simplemente falla diastólica por la estenosis aórtica y el TAVI y la vejez y bla, 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 y termina trabajando con una paciente esclerodérmica de muchos años de evolución que tenía insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Y después el otro punto que me parecía interesante considerar es lo que tiene que ver con la esclerodermia. ¿Por qué mecanismos la esclerodermia puede llevar a la hipertensión pulmonar? Y eso también es múltiple. Puede ser por la vasculopatía, puede ser por el compromiso pulmonar. Si fuera por la vasculopatía sería grupo 1, pero si es por el compromiso pulmonar te podrías tirar al grupo 3. Y en realidad la esclerodermia da falla diastólica, da enfermedad de los pequeños vasos, da cardiopatía isquémica, o sea que también podría ser del grupo 2. Entonces, nada, simplemente decir que nos resultó una paciente que nos enseñó mucho. Y nosotros, quizá porque estamos en un centro que es un centro eminentemente clínico, estamos acostumbrados a ver, o cada vez quizá estamos más atentos a detectarlas, estas viejitas que vos primero decís que tienen solamente falla diastólica y que decís que a lo mejor tienen alguna valvulopatía moderada y que terminan siendo esclerodermias. Y es más frecuente de lo que uno cree, de lo que uno piensa. Yo estuve en el cardiovascular Buenos Aires 15 años y no sé si vi 2 esclerodermias, porque tiene mucho que ver con qué grupo de pacientes ves habitualmente. Entonces, yo digo, estoy aprendiendo esclerodermia a los 54 años, 50 años, porque, digamos, ves pacientes que en otro lugar, entonces, de acuerdo con el grupo de pacientes que manejás, también pensás de una manera, después pensás de otra, buscas una cosa, buscas otra. No, en ese sentido, digo, nos pareció como un ejemplo interesante de medicina, más allá de decir, y vos me decís, ¿y por qué tenía hipertensión pulmonar? Y está bien, le detectaste la esclerodermia, ahora vos podrías afirmar con total certeza que toda su hipertensión pulmonar es solamente por la esclerodermia. A lo mejor la falla diastólica jugó un rol, a lo mejor en algún momento se mandó alguna embolia de pulmón, yo qué sé, no sabés, es difícil, ¿no? Vos ves al paciente en un momento y cortás ahí con los datos que tenés, con el sesgo que tenés para diagnosticar y diagnosticás una cosa y quizá todo es mucho más complejo y difícil de entender. Eso.